brillando como el sol, en el cielo lo verás. Creo en ti, Jesús. Solamente cree en lo que harás en mí. Porque ¿sabes algo, iglesia? ¿Sabes algo, iglesia? Esto es para los que creen. Porque para los que creen todo le es posible. Reciba la gloria por lo que Él hará, por lo que Él está haciendo en este momento. Reciba la gloria, Señor Jesús. Ante Él somos quienes somos. No puedes ocultar quién tú eres ni lo que sientes. Tú tienes que ir a Él tal como tú estás en esta noche. Y yo puedo escuchar la voz del Señor que me dice que quizás tú crees que no puedes entrar, pero tú puedes entrar. Tú puedes entrar porque Él dice: yo soy el camino. Entra al lugar santísimo. Levanta tus manos y si tú quieres recibir ese poder, empieza a pedir, a clamar: Señor, yo quiero experimentar tu poder. Yo he escuchado de tu poder, pero yo nunca he experimentado ese poder. Y yo en este momento yo te pido un derramamiento de tu Espíritu Santo sobre los jóvenes, Señor. Sobre todo, desde los niños también, hasta los ancianos. Un derramamiento de tu Espíritu Santo, porque tú, con tu nube de gloria, estás aquí. Y es tangible lo que podemos sentir y podemos tocar, mi Dios, tu presencia. Porque hay poder en este lugar. Poder del cielo, poder del cielo. Aleluya. Muchos son, oh Jehová, mis adversarios, decía David. Muchos son los que se levantan contra mí y dicen: no hay salvación para él. Y yo puedo percibir como muchos se han reído y se han burlado de esta obra. Y la han maldecido y han dicho: no se levantan, no se levantarán. Pero también yo pude ver en mi espíritu, hermanos, como el león de la tribu de Judá rugía, y esos enemigos tuvieron que huir, porque esta iglesia hoy se levanta en el fuego y en el poder del Espíritu de Dios, porque está establecida una verdad, y es esta, hermanos, que aquí reposa el poder del Espíritu Santo. Y si tú lo necesitas, solamente tú tienes que tocar esa nube y ese poder va a estar accesible para ti. Porque una iglesia que está fundada en la revelación, no va a prevalecer la obra del enemigo contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra Jesús, es el Señor. Y declaramos la victoria sobre el cuerpo de la pastora que tú levantaste en este lugar, mi Señor. Declaramos sanidad completa y ella se levanta en el poder del Espíritu Santo. Sigo recibiendo esa palabra y yo la quiero declarar antes que pase mi mamá. 3:1-4 al 4 dice: oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Mas tú, oh Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió. ¿Desde dónde nos respondió el Señor? Desde su monte santo. Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Él la sustenta, mami. Él la levanta. Él la levanta, amén. Padre amado, gracias, porque el fuerte eres tú. Y tú has prometido que cuando nosotros somos débiles, tú eres fuerte. Gracias porque tú has estado con nosotros todo este tiempo, desde que amanece hasta que anochece. Señor, te doy gracias
porque esta fragilidad humana es para un peso mayor de gloria. Señor amado, te entrego mi vida en esta noche. Te pido que tú me unjas con un poder de lo alto, que unjas mis labios, que unjas, Señor, mi mente y todo mi ser, que le des fuerza a este cuerpo, que es solamente el vestido de tu Santo Espíritu, para que esta noche yo pueda dar lo que tú has puesto en mi corazón para este pueblo. Te pido que tomes control de cada persona en este lugar y de aquellos que nos ven a través de las redes sociales. Que cuando esta palabra llegue a sus corazones, produzca un impacto y un compromiso de parte de ellos para extender tu mensaje, para extender, Señor, tu palabra. Porque como decía esa alabanza, los campos ya están para recoger la cosecha. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto, tú vienes pronto. Tu iglesia te espera, Señor. En la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Señor, te pido que nos auxilies con ángeles, que vengan a este lugar a pelear cualquier batalla de oposición que quiera venir en contra de esta palabra. Y te pido, Señor, que despiertes a los que están dormidos. Despierta el espíritu de los que están dormidos, Señor, en el nombre de Jesús. Aquellos, Señor, que como dice la palabra, están pusilánimes, que se levanten en el poder de tu espíritu, que tengan un compromiso, no con el ministerio, sino contigo, Señor, porque los tiempos son malos y se acortan ya. Tú estás por venir, tú estás por tocar esa trompeta, Señor. Y queremos que todos en este ministerio, toda tu iglesia, escuche la voz del amado que dice: ven, que vengo por mi novia. Gracias, Señor. Aleluya. Días de Ezequiel también llegan, los huesos se llenan de piel. Y días también de David, tu siervo, tu pueblo te alaba doquier. Son días de gran cosecha, los campos ya listos están. Son los obreros de tu viña, declaramos hoy tu verdad. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aquí Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy el año del Señor, desde Sion llegó la salvación. Aleluya. Gloria sea al Altísimo Dios. Los últimos eventos que hemos estado viendo en nuestro país relacionados con las últimas decisiones que el gobierno
orado mucho por los jóvenes y qué bueno que Dios habló a través de Magdalena, porque nuestros jóvenes y nuestros niños tienen que ser instruidos y entrenados para lo que está por venir. ¿Verdad? Lo que está por venir no es fácil. Y un día de esos que yo le clamaba al Señor, pidiéndole a Él para que no ocurrieran esas cosas y que no fueran aprobadas en la política del Estado, yo pude entender en mi espíritu cuando Dios me habló y me dijo: hija, es necesario que todo esto acontezca. Y entre esta inquietud, le dije: Señor, tú tienes el control de nuestros hijos, de nuestras familias, y nada de lo que ocurra a Dios le toca por sorpresa. He estado escuchando diferentes profetas, no de Honduras, sino que me he metido ahora en el rollo de los mismos y de los profetas extranjeros, y todos tienen un factor común, que ellos están hablando de que Dios les dijo que en la década de 2020 a 2030 iba a ser un tiempo de mucha guerra espiritual. Así que son cosas que ya están profetizadas incluso por el Señor Jesucristo y que únicamente está un cumplimiento profético de lo que está pasando. Estas cosas han de venir a todas las naciones, porque Dios va a establecer su juicio, no solo para traer juicio, sino para un arrepentimiento. Por eso lloré cuando oí esa canción. Son días de Elías. La cosecha ya está madura. Y va a venir un arrepentimiento mundial como nunca nosotros nos hemos imaginado. Claro, nuestro corazón se asusta, se preocupa. Ya los que vamos de salida, pues no tanto. Pero yo pienso mucho en mis nietos. Siento que mis hijos han sido formados ya en el carácter, pero mis nietos todavía no. Y le oro mucho al Señor por estos jóvenes. Y le digo: Señor, que sean valientes, que sean fuertes, que no sean pusilánimes, que aprendan que en la vida hay retos muy altos para ustedes, porque son ustedes los que nosotros les vamos a entregar la estafeta. Así que ustedes van a ser entrenados muchos en el dolor. Estamos viviendo los últimos tiempos en donde la maldad del hombre se ha multiplicado en proporciones que a mi edad yo nunca la había visto. Y se han apartado completamente de la verdad, siguiendo espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo he estado estudiando mucho la mal llamada ciencia y cómo todo lo que la ciencia está trayendo, cosas demoníacas completamente, sí. Y yo voy a predicar un mensaje que Dios me dio acerca de eso. Dios va a traer juicios, no solo a las naciones, sino que a sus gobernantes. El socialismo, con claros matices de comunismo, ya abarca a todo nuestro continente americano. Nosotros estamos viendo que países como Estados Unidos, por ejemplo, que eran países totalmente democráticos, hoy son socialistas. Canadá, México, casi muchos países de Sudamérica, Centroamérica, tienen la misma consigna. Estas naciones tienen la misma consigna: sacar a Dios de su nación. Y estamos sumidos en una feroz batalla que no es física, aunque ha habido una que otra física, sino que es espiritual, que para mi forma de pensar es mucho peor, porque usted no sabe contra qué está peleando. Los principados del reino de las tinieblas están influenciando a tomar decisiones y medidas en las naciones que lleven a las personas a alejarse de Dios. Las potestades que el infierno, hermanos, y esto fue profetizado por una profeta hace mucho tiempo,
que yo lo recuerdo, que ella dijo que Satanás había dejado sus peores huestes de maldad para el último tiempo. Y efectivamente, las cosas que estamos viendo, a veces aún nosotros, los que somos gente de autoridad y de guerra, nos sentimos que ya no podemos más. Estas potestades del infierno que han sido desatadas en este tiempo actúan con una ferocidad que nunca antes nosotros la habíamos visto. Las naciones, hermanos, están promulgando leyes contra Dios, favoreciendo el aborto, prácticas ocultistas, el movimiento LGTB y orientadas al exterminio de la religión cristiana. Leía unas estadísticas de que el 47% de la población de Estados Unidos está metida en prácticas ocultistas, incluso cristianos buscando fuentes ocultas para resolver sus crisis. Eso es muy lamentable y preocupante porque el Señor viene ya, hermanos, más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. El Señor está a la vuelta de la esquina. Y todo esto apunta, hermanos, que el hombre se olvide de Dios. Pero nada de todas estas cosas va a tomar por sorpresa al Señor Dios soberano, omnipotente y creador de todo este vasto universo. Él es el dueño de la tierra, de su plenitud, del oro, de la plata. Y por eso Él va a enviar los juicios a las naciones. Pero también a su vez, porque Él no es un perdedor, está preparando un remanente, que no va a ser muchos, por eso un remanente, que tengan un espíritu diferente, que tengan un espíritu superior, que sean parte del ejército que va a pelear las fuertes batallas de los últimos tiempos en contra del reino de las tinieblas. Y no será para muchos, sino únicamente aquellos que pasen la prueba. Un pequeño remanente como fue el del ejército de Gedeón, que de 22,000 soldados, Dios solo escogió 300. La pregunta es, ¿eres parte de esos 300? Y si todavía crees que no eres parte, hay tiempo de preparación. Soldados entrenados, hermanos, en los áridos desiertos. Pero a pesar de esas pruebas duras que nos está tocando vivir, no nos vamos a dar por vencidos. Esos son los soldados que Dios va a escoger. Dios está permitiendo que en esta década el enemigo nos ataque como a Job, a todos los niveles. Sin embargo, al mismo tiempo, Él va a desatar una unción gubernamental para aquellos siervos que resistan la guerra. Porque Dios nos está asignando a los que nos dé unción gubernamental naciones para pelear por ellas. Amén. Y esto es a lo largo del planeta, hermanos. Porque ya no hay a dónde esconderse, ya no hay dónde huir. Yo recuerdo que antes el sueño americano, la gente se iba a Estados Unidos, hoy es una pesadilla americana. Se van ahora a Europa y es otra pesadilla. Entonces no hay respuesta porque los juicios vienen sobre todas las naciones. Y Dios ha dicho en el libro de Isaías que oscuridad cubrirá toda la tierra. Pero que sobre aquellos que nos mantengamos firmes y fieles al Señor, nacerá su luz. Y Dios está permitiendo, hermanos, en su soberanía, que en esta década el enemigo nos ataque. Tenemos que estar firmes y fieles. He escuchado una palabra insistentemente de parte del Señor: transición. Y yo siento que no solo es un cambio de década, no solo es un cambio de temporada, sino que es un cambio de época. Es la época de los valientes. Es la época de los vencedores, ¿verdad? Como han habido muchas épocas donde Dios ha permitido que ocurran cosas prácticamente imposibles de soportar, pero que han transicionado a algo nuevo. Amén. Y Dios está dando paso a los eventos proféticos negativos para que sus hijos pasemos la prueba. Y nos veremos muchas veces ante encrucijadas para que nosotros podamos tomar una decisión u otra.
Yo me he encontrado en una tremenda encrucijada, hermanos, como iglesia lo saben, pero los que ven a través de las redes sociales, pues algunos me conocen ya. Yo estoy agradecida porque incluso ya están pidiendo dirección para venir a nuestra iglesia. Así que gloria a Dios, ¿verdad? Porque aleluya, ha valido la pena, y lo que ha parecido para mal esta pandemia, pues nos ha abierto un abanico de oportunidad para poder predicar más allá de nuestra iglesia. Que yo he tenido que tomar difíciles decisiones en este proceso que me ha tocado vivir. Y uno de esos era, me dijo el Señor, o comes del árbol de la ciencia o comes del árbol de la vida. Pero si comía del árbol de la ciencia, era muerte para mí. Pero si comía del árbol de la vida, eran unos dolores, siguen siendo unos dolores indescriptibles, hermano. Ustedes no tienen la menor idea de los dolores que yo paso en mi cuerpo. Pero tomé la decisión de obedecer a Dios, pagando el precio que tenga que pagar. Y quiero decirles, ¿he recibido mi milagro? No, pero sigo guerreando y sigo creyendo. ¿Dios es cruel? Para nada. Dios es justo, porque cuando la maldad de las naciones y de los gobernantes llegue a su colmo, Dios va a desatar su justicia para todos nosotros, los que le hemos creído y los que hemos esperado en Él. Y para aquellos que permanezcan fieles hasta el fin, ¿verdad? Viene un gran avivamiento, hermanos, que es profetizado en toda la tierra, donde vamos a ver cosas que se van a manifestar. Su gloria se va a mover de una manera inusual, cosas que aquí no hemos visto. Por ejemplo, he visto resucitar muertos, pero no he visto paralíticos caminar, no lo he visto. Y quizás yo sea la primera que va a caminar aquí en medio de ustedes. Amén. Gloria a Dios. Dios está desatándonos, liberándonos, y está enviando sus ángeles guerreros más poderosos a la tierra para respaldar a este ejército de hombres y mujeres que vencieron en medio de la adversidad. Los que fueron sometidos a situaciones extremas y difíciles, pero que lograron la victoria en medio del dolor. Decía un predicador, que me gustó esta expresión, que en medio de todo este cumplimiento profético que estamos viviendo, van a haber dos grupos, o ya los hay: los que son víctimas y los que son victoriosos. ¿De cuál eres tú? ¿Eres una víctima de las circunstancias y adversidades o eres un victorioso? Amén. Amén. El Señor, y si entro en materia, me dijo: escudriña la vida de Juan el Bautista, pues antes de mi venida enviaré la unción y el espíritu de Juan el Bautista. Estudiando la vida de este varón, pude extraer tantas verdades espirituales. Hay tanta riqueza en la vida de Juan, que cuando Dios me dijo que le estudiara la vida, yo decía, si son unos 4 versículos que yo encontré, ¿y qué puedo? Iré a poder siquiera extraer de esta vida un mensaje. Y son 3 mensajes los que pude extraer. Así que no los voy a poder dar todo lo que Él me reveló, pero a medida el Espíritu Santo me permita, yo lo voy a ir compartiendo. El mensaje de este día lo llamé: sé una luz en medio de la oscuridad. Juan el Bautista nació a finales del siglo I antes de Cristo, en un pueblecito de Judea. Él fue hijo, como ustedes saben, de levitas. Su padre fue Zacarías, un sacerdote del orden de Abdías, y su madre fue Elizabeth, y otros le dicen Isabel, Marta Isabel, una descendiente de Aarón. Él vino en una época de total oscuridad. Por 400 años Dios estuvo en silencio. No habló por boca de ningún profeta, hasta que se profetizó la venida de aquel varón que allanaría el camino a la venida del Señor.
La nación de Israel, ustedes saben, estaba bajo el yugo del Imperio Romano, que era gente muy cruel y sanguinaria, sin ningún temor de Dios, con estilos de vida totalmente lujuriosos, degenerados, que los exprimían con cargas tributarias pesadas. Así que esto no es nada nuevo. Ocurren las mismas cosas cuando va a haber una transición. Por eso el Señor me daba esta palabra, transición. Pero en el tiempo señalado, Dios, en medio de todo aquel caos y de todo aquel ambiente hostil y de silencio, Él envió una promesa. El Mesías prometido había de venir. A quien por años ellos habían estado esperando. Y fue Juan el Bautista al que Dios escoge como ese precursor de la venida del Señor, de la venida del Hijo de Dios a la tierra. Por eso este hombre es extraordinaria su vida. Juan el Bautista, su nacimiento fue profetizado, fíjense, por el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. Veamos Isaías 43, vamos a leer al verso 5. Por eso qué linda, ¿verdad? La alabanza. Dice, Isaías anunció, preparen para Dios un camino en el desierto, rellenen todos los valles y conviertan en llanura la región montañosa, y Dios mostrará su poder. Y Dios mostrará su poder y lo verá la humanidad entera. Dios así lo ha dicho. Aleluya. Su nombre era un nombre compuesto, Juan el Bautista. De Juan, que viene del hebreo Yohanan, Y-O-H-A-N-A-N, que significa Dios es misericordioso o Dios agració. Mire qué poderoso nombre el de Juan. Dios es misericordioso. Y Bautista, que significa el que bautiza. Su nombre entonces es muy significativo, puesto que él vino a mostrar el plan de Dios para la humanidad y allanó el camino al Dios de misericordia, que él había acordado que su Hijo viniera a esta tierra a liberar a los oprimidos y a los que estaban en tinieblas. ¿Cómo está nuestra nación? ¿Cómo están las naciones del mundo? En tinieblas. Pero el Señor tiene precursores, y de eso es que quiero hablar, de la unción de Juan el Bautista. Lucas 1, 76 al 80. Dice, tú, mi pequeño hijo, serás llamado profeta del Altísimo, porque prepararás el camino para el Señor. Dirás a su pueblo cómo encontrar la salvación mediante el perdón de sus pecados. Y gracias a la tierna misericordia de Dios, la luz matinal del cielo está a punto de brillar entre nosotros para dar luz a los que están en oscuridad y en sombra de muerte, y para guiarnos al camino de la paz. Juan creció, dice, y se fortaleció en espíritu, y vivió en el desierto hasta que comenzó su ministerio público en Israel. El ofrecimiento de la gracia, porque con la venida del Señor Jesucristo se inauguró una nueva etapa en la humanidad. Tan es así que se dividió el tiempo entre antes y después, ¿verdad? Y una nueva economía de Dios entró, que era la economía de la gracia, que se llaman dispensaciones, que es la dispensación en que nosotros estamos. Entonces, el ofrecimiento de la gracia, del perdón y de la misericordia vino a través de ese niño que fue una voz que clamó en el desierto. Él nació de dos ancianos de una forma sobrenatural, porque sus padres no solo eran ancianos, sino que Elizabeth era estéril. Y su vida estuvo marcada por la sobrenaturalidad de Dios, desde su concepción y todo su estilo de vida y el desarrollo de su ministerio. Lucas 1, 11 al 19 dice, y un ángel de Dios se apareció a Zacarías al lado derecho del altar. Y al ver Zacarías al ángel, tuvo mucho miedo y no supo qué hacer. Pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Dios ha escuchado tus oraciones. Aleluya. Tu esposa Isabel tendrá un hijo, lo llamarás Juan.
su nacimiento te va a hacer muy feliz y muchos también se alegrarán. Tu hijo será muy importante ante Dios, no tomará vino ni cerveza y el Espíritu Santo estará con él desde antes que nazca. Este niño hará que muchos en Israel dejen de hacer lo malo y obedezcan a Dios, y llegará antes que el Mesías con el mismo poder y el espíritu que tuvo antes el profeta Elías. Entonces aquellos fueron tiempos de Elías. Estos son tiempos de Elías. Gloria a Dios. Su mensaje hará que los padres amen a sus hijos y que los desobedientes comprendan su error y sigan el ejemplo de los que lo obedecen. Además, preparará al pueblo de Israel para que reciban al Mesías. Y Zacarías le dijo al ángel: mi esposa y yo somos ya muy viejos, ¿y cómo sabré yo que todo pasará tal como tú dices? El ángel respondió: yo soy Gabriel, ayudante especial de Dios. Él me envió a darte esta buena noticia. Zacarías estaba sirviendo en el templo cuando se le apareció el ángel Gabriel, profetizando el nacimiento de Juan el Bautista, que iba a ser, como les dije, el precursor del reino que había de venir. Una oración que por años hicieron y que quizás dejaron de hacer porque ya eran dos ancianos, Dios la respondió con poder y gloria. Juan nació 6 meses antes que el Señor Jesucristo y Juan era parte de la familia muy cercana de él. Fue descendiente de una familia sacerdotal y Juan fue lleno del Espíritu Santo aún dentro del vientre de su madre, de tal manera que cuando María los fue a visitar, se recuerdan, Elizabeth tenía 6 meses de embarazo y el niño en el vientre de su madre saltó de alegría ante la presencia del Mesías que había de venir. O sea, aquel niño sin nacer dentro del vientre de la madre pudo discernir que el Mesías estaba frente a él. Qué maravilloso, qué maravilloso. Yo creo que uno de los dones del Espíritu Santo que nosotros debemos pedirle al Señor es el discernimiento de espíritus. Él vivió en una zona montañosa y desértica entre Jerusalén y el Mar Muerto. Su comida era langostas y miel silvestre, su vestidura era de piel de camello y él vivió una vida muy sencilla y sin lujos. Y él se dedicó a extender el reino que vendría, evangelizando y bautizando a los recién convertidos. Juan introdujo entonces el evangelio de la gracia y fue un agente de cambio frente a aquella gran oscuridad en que se hallaba el pueblo de Dios. Su vida la dedicó por completo a Dios, a exaltar su nombre y a llevar al ser humano al arrepentimiento de sus malas obras y de sus vidas infructuosas, llevándolos también a los pies de Jesús. Su vida dejó una huella imborrable, una huella, hermanos, que no la podemos dimensionar porque ha trascendido más allá de lo terrenal. Lo que Juan el Bautista hizo, todavía se habla de ello. Todo cristiano debería ambicionar la vida y compromiso de Juan el Bautista, predicar las buenas nuevas del reino de Dios. Y no tienen que estar en un altar como el que estoy yo. Ustedes pueden en su colegio, en su universidad, en su casa. Pero es triste, hermanos, ver que muchos ni siquiera han podido ganar a su familia para Cristo. Este es un tiempo donde Dios nos está sacudiendo a despertar, porque el tiempo se acerca de su venida. Todo cristiano, entonces, debe pedirle a Dios recibir la unción y el poder de Juan el Bautista. A Juan el Bautista no lo entrenaron los rabinos ni tampoco los sacerdotes de su época, sino que él se apartó en el desierto y ahí fue donde Dios lo instruyó y lo llenó de su espíritu para no ser corrompido con las enseñanzas contaminadas de las levaduras humanas y de sabiduría
humana que había en aquella época. A mí Dios no me permitió, hermanos, a pesar de ser una mujer muy estudiosa, que me gusta leer muchísimo. El otro día llegó mi nieta y me dijo, Nana, vos te has leído todos estos libros. Sí, casi todos. Y tengo una biblioteca gigantesca, porque me gusta muchísimo leer. Y sin embargo, iniciamos un grupo de cristianos, hermanos, la Universidad Cristiana, pero por X o Y razón yo me retiré. Creo que no ha florecido mucho, lastimosamente, pero Dios a mí no me permitió ir ni a institutos bíblicos ni a universidades cristianas, no porque yo no lo quisiera hacer, ni porque me siento orgullosa de que no, pero Dios a mí, ¿verdad? Me dijo, yo te voy a instruir y mi espíritu te revelará misterios escondidos directamente para que tú los transmitas a mi pueblo. Amén. Y no significa que que yo esté en contra de que la gente estudie en el instituto bíblico. Mi hija está estudiando en un instituto bíblico y yo no se lo he prohibido, porque el trato de Dios es con cada quien es diferente, pero a mí no me lo permitió. Y Él es quien me ha capacitado todos estos años como Él ha querido. Y Dios está levantando, hermanos, un sacerdocio con el espíritu de Juan el Bautista para llevar las naciones al arrepentimiento y a preparar el camino a la venida del Señor. Gente entrenada en el desierto, no en los institutos bíblicos, sino en el desierto, y que serán ignorados. El Señor, cuando empecé con este ministerio, que Él me llamó al ministerio, me dijo, hija, ustedes recuerdan, yo era una mujer de televisión, fui la primera mujer cristiana que tuve programa en televisión. Y cuando Dios me llama al ministerio, me dice, no te quiero en la radio. A mí me invitaban en la radio, me invitaban a dar conferencias, ustedes tal vez se recordarán. Y Dios me dice, no te quiero ni en la televisión, ni en la radio, te quiero escondida. Porque si tú te expones, el diablo te va a destruir. Y obedecí. Mucha gente venía y me decía, usted debería de ir a la televisión. Una gente me decía, usted predica mensajes para multitudes. Pero Dios no quería y no quiso, hasta que se abrieron los medios virtuales y miren cómo me ha atacado el enemigo. Pero Dios me dijo, hija, tú vas a ser ignorada en la tierra, conocida en el infierno y reconocida en el cielo. Y eso es lo que a mí me importa. Y hermanos, en este largo desierto que me ha tocado vivir y que todavía estoy en él, me ha servido mucho para escuchar la voz de Dios y oír su palabra revelada. Me ha dado tanta palabra que en mi fragilidad física no la puedo escribir. Yo quisiera predicar todos los sábados, pero se me hace tan difícil. Tengo mucha palabra que Él me ha dado, pero que poco a poco yo, según el Espíritu me indique, la voy a ir compartiendo con ustedes. La grandeza de Juan no consistió en su vestimenta, no consistió en codearse con los religiosos de su época o con los gobernantes, amén, sino con codearse con Dios en el desierto. La grandeza de él consistió en ser ese mensajero que Dios había escogido para abrir el camino al Mesías prometido. Y él fue parte de un monumental plan, y por eso su venida fue profetizada. Dios pudo provocar un embarazo natural en Elizabeth, pero Él lo quiso hacer de esa manera, porque Él dentro del vientre fue lleno del Espíritu Santo, por la misión que Dios le había encomendado. Y por eso Dios dijo, cuando Juan le dice que cómo va a ser eso, Él le dice, ¿habrá algo imposible para mí? No hay nada que sea imposible para Dios. Y ya para terminar, quiero leer Juan 1, 4 al 9,
que dice, en Él estaba la vida, hablando de Jesús, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominarán. ¿A dónde brilla la luz? En las tinieblas. Si no hay tinieblas, si no hay oscuridad, no puede brillar la luz. Y dice, hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Él vino como testigo para dar testimonio de la luz con el fin que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. ¿Qué dice esa palabra? Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Amén. La luz verdadera está en Honduras, hermanos. Y cuando yo he estado peleando por la nación, vuelvo a recordar, porque muchas veces, hermanos, yo cuando veo a Honduras cubrirse de oscuridad, y cuando ya me parece que vamos a ver la luz, viene un nuevo ataque del reino de las tinieblas contra Honduras y viene una oscuridad peor de la que habíamos vivido. Pero yo cobro ánimo muy pronto cuando me recuerdo, hermanos, en la segunda visión que el Señor me dio, cuando yo miraba aquel mapa de Honduras completamente en oscuridad, pero que de repente aquellas pequeñas lucecitas empezaban a brillar y de pronto aquellas luces se fueron uniendo una con otra hasta que rayos brillantes salían de nuestro país a otros continentes. Y yo estoy esperando esa visión que Dios me dio hace casi 30 años ya. Y pienso, hermanos, que nosotros somos esas pequeñas lucecitas. Quizás tu luz no brilla tanto como otros siervos de Dios, pero eres una luz en medio de las tinieblas. Y esa luz, Dios está uniendo esas luces en el Espíritu. Gente que no nos conocemos, pero que hablamos el mismo idioma. Gente que me dicen a mí, pastor, a mí también me dio esa visión. No de la misma manera, pero de otra manera, pero Dios hablando el mismo idioma y uniendo esas visiones. Recuerdo una de las visiones que Dios me mostró cuando miraba el mapa de Honduras hundirse en un océano. ¿Se acuerdan? Y yo miraba cómo el país se iba hundiendo, hundiendo, hundiendo. Y de repente miraba cómo un hombre se lanzaba a aquel océano, no era ni el mar, era el océano, y agarraba todo el mapa de Honduras, que era el territorio hondureño, en sus manos. Y lo vi, y era Jesús, el verdadero Salvador de Honduras. Amén. Ningún hombre puede decir que es el Salvador de Honduras. Jesús es el Salvador de Honduras. Y Él va a salvar a Honduras. No es ningún partido político. Hermanos, y esto no se trata de política. Esto se trata de una unción gubernamental que Dios está desatando en algunos de sus hijos para que peleemos a la libertad de nuestro país. Amén. Gloria sea al Señor. Y créanme que viene un nuevo amanecer para Honduras. Y muy pronto, más allá del tiempo que nosotros pensamos. Pienso que esas pequeñas luces que están iluminando poco a poco nuestro territorio hondureño en medio de esta total oscuridad que está arropando al país, va a levantar siervos y profetas con luces diferentes que se van a unir en el Espíritu para formar los grandes rayos brillantes que van a salir de Honduras. Dios nos dio esta palabra, hermanos, para que cada uno de ustedes se levante como una luz que brille en medio de la oscuridad en donde ustedes se estén desenvolviendo.
Dice la palabra que somos luz y sal de la tierra, pero que la luz que se esconde debajo de la cama no brilla. Salgan de esa oscuridad y hablen con libertad, no les dé vergüenza, hablen con libertad. Que qué mejor labor podemos hacer nosotros que ser un heraldo que anuncie que el Rey viene pronto, como lo anunció Juan el Bautista, porque la venida del Señor Jesús es pronta, hermanos. Y tenemos que decirle a la gente, arrepiéntanse, porque Él viene pronto. Y quizás, hermano, hermanito, usted que está ahí al lado de uno que todavía no se ha arrepentido, porque todavía está viendo el celular, porque todavía tiene los brazos cruzados, porque todavía está bostezando. Tiene que ser heraldo para ese hermano que está ahí cabeceando o indiferente a esta realidad que está por venir pronto. Que el Señor lo bendiga y créanme que grandes cosas están por venir a esta nación, porque así como es la oscuridad, así es la luz que va a resplandecer. Y la palabra del Señor dice que jamás las tinieblas van a prevalecer sobre la luz. Amén. Somos luces que vamos a hacer retroceder las tinieblas. En el nombre de Jesús. Bendiciones. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Señor, haznos esas personas valientes, fuertes, que podamos ser parte de ese ejército de los últimos tiempos. Que los ataques del enemigo no nos amedrenten, ni nos intimiden, ni nos roben la paz. Que podamos comprender que estamos en un tiempo de transición, donde así como el tiempo que vino Juan el Bautista en una completa oscuridad, como cuando vino el Señor Jesús, que oscuridad cubría la tierra, Señor, nosotros seamos ese pueblo que allana el camino a la venida segunda del Señor Jesucristo. Gracias, mi Dios, porque nos estás tomando en cuenta en tu reino. Ayúdanos a ser fuertes, ayúdanos a ser valientes, ayúdanos, Señor, a no sucumbir ante los ataques del enemigo, porque mayor es el que está en nosotros que el que está contra nosotros. Y pueden venir, Señor, 1000 formas de atacarnos, pero tú tienes millones de maneras de salvar a tus hijos. Gracias, Señor. Te alabamos, te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y te decimos, tú eres Rey, tú eres Señor, eres el único Salvador de Honduras y te estamos esperando. Ven, Señor Jesús, ven pronto por tu iglesia. Gracias. Llénanos de tu espíritu, Señor. Despierta el espíritu de este pueblo que está dormido, que está acomodado, Señor. Y aquellos que nos han despertado, ayúdanos a ser fuertes hasta el fin para pelear las batallas que están por venir. Padre, te pido por cada joven, te pido por cada niño, para que estos jóvenes y estos niños sean parte de ese gran ejército que tú estás levantando en el último tiempo. Te doy gracias por los jóvenes fieles de esta congregación. Y te pido también, Padre, por aquellos que nos miran a través de las redes sociales. No tengan temor. No sé lo que ustedes están pasando. Mírenme a mí. Pero ¿saben qué? El enemigo me quiso intimidar a no venir, porque me puso 1000 trabas hasta el día de hoy. Pero aquí estoy, porque he entendido que quien me ha llamado me capacita y me da la fuerza para seguir adelante. No importa lo que estés pasando. Quizás es un problema económico muy serio. Dios es el dueño de la plata y el oro. Quizás es con un hijo. No te preocupes, que un día Dios me dijo, hija, ya no llores, que antes que hijos tuyos son míos. Y Dios instruyó a mis 3 hijos y hoy son personas de bien. Así que no temas, que si tú le entregas a tus hijos, Dios se encargará no solo de bendecirlos, sino de formarlos. No sé cuál es tu problema, quizás es una enfermedad,
pero Dios es tu sanador. Así que bendiciones para todos. Nos vemos, si Dios lo permite, el próximo martes en una reunión más de oración. Por favor, si usted no es de nuestra congregación, puede mandar sus peticiones siempre y cuando lo haga antes de ese día martes. Y por favor, no se pierda el próximo mensaje del sábado próximo, donde vamos a celebrarle a nuestros queridos niños su día, ¿verdad, Pastora Marta? Ya están haciéndose los preparativos. No sé qué palabra traerá el Señor ni por quién, pero vamos a cuidar a nuestros niños. Yo en estos últimos días he tenido un anhelo profundo en mi corazón y he estado mandándole a la iglesia niños que cómo adoran al Señor. Miren, me conmovió una niñita que yo lo sumo, digo, tiene 18 meses a 2 años esa criatura. Cómo ella se transportó en adoración con sus bracitos levantados al Señor. Eso es lo que queremos ver en nuestra congregación. Y lo vamos a ver, hermanos, en el nombre de Jesús. Si ustedes y nosotros nos ponemos de acuerdo, ustedes como padres y nosotros como siervos, en cuidar la vida de esos niñitos, de esos pequeñitos. Que el Señor los bendiga, que la gracia de Dios los acompañe esta semana, que los cielos se abran y puedan ver ustedes la manifestación gloriosa de Dios a favor de ustedes. Bendiciones.